¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva revisión del tema relacionado con el manejo de números fraccionarios. Ahora vamos a tratar algo relacionado con la resta. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un ejercicio donde hay dos números, donde uno es negativo y el otro positivo. Bien, lo que yo recomiendo en este caso es siempre acomodar de tal forma que los números positivos queden al principio para que después yo pueda restar los números negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues dice que es menos 1/3 más 2/4. Primero acomodo el 2/4 y recordemos que el número negativo, que en este caso es menos 1/3, debe de acompañarse con ese signo, de tal forma que entonces esto queda como menos 1/3. Ahora, debemos de proceder como lo hicimos en el capítulo anterior relacionado con la suma, es decir, nosotros vamos a tener que multiplicar el 4 por el 3 para poder encontrar fracciones equivalentes. Aquí lo voy a poner para que entendamos. ¿Y cómo es que lo debemos de hacer entonces? Bueno, recuerden que yo multiplico el 2 por el 3 y los ubico en la primera posición, de tal forma que aquí tengo 2 por 3. Ahora, debo de respetar el signo, que en este caso es negativo, y procedo a multiplicar el 4 por el 1 y van en la segunda posición. Entonces esto se transforma en lo siguiente: 2 por 3 es 6, menos 4 por 1, 4, y todo eso es dividido entre 4 por 3, que es 12. Hacemos la resta y 6 menos 4 me da 2, que va a estar dividido entre 12. Aquí es importante el resaltar que yo puedo simplificar esta fracción todavía más y puedo dividir tanto el de arriba como el de abajo entre 2, y si divido el 2 entre 2 me va a dar 1, si divido el 12 entre 2 me va a dar 6, y entonces este número es la solución para este ejercicio. Hagamos otro más. En este caso ya lo voy a tener yo ubicado primero el positivo y después el negativo. Veamos, debemos de proceder como lo hicimos acá, es decir, primero multiplico los denominadores, que en este caso es 5 por 2, y después continúo como procedí antes, es decir, multiplico el 3 por 2 y van en la primera posición. Respeto el signo, que en este caso es el de la resta, y multiplico el 5 por el 1 y los ubico en la segunda. De tal forma que esto nos dice que es 3 por 2, tengo un 6, menos 5 por 1, 5, y todo eso está dividido entre 10. Así pues tenemos 6 menos 5 es 1, dividido entre 10, y este es el resultado, 1/10. Yo puedo hacer otro ejercicio continuando con el cálculo del mínimo común múltiplo y sabemos que me debe de conducir al mismo resultado. Vamos a ver. Tenemos
3/4 menos 1/5. Como lo vi en el caso de la suma, bueno, voy a tener que utilizar tanto el 4 como el 5 y los alineo. Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Utilizo el primer número primo, que sabemos que es el 2, y entonces divido el 4 entre 2 y me va a dar 2. Como el 5 sí es divisible pero no me da un número entero, pues lo bajo como está. Ahora, vuelvo a hacer lo mismo, es decir, divido entre el 2, y esto me da como resultado 2 entre 2, 1, y ahí acabo con ese. ¿Qué sucede con el 5? El 5 tiene que bajar, porque ya vimos que no es divisible, pero a través de esto utilizo el tercer número, que debería de ser el 3, pero no tiene caso, porque no me da un número que me convenga. Entonces utilizo el siguiente número primo, que es el 5, y al dividir 5 entre 5 me da 1. De tal forma que así estoy encontrando el mínimo común múltiplo. Recuerden el MCM, que para este caso va a ser 2 por 2 por 5, y entonces esto va a ser el 20. Y vean cómo, si yo multiplico el 4 por el 5, llego al mismo resultado, que fue el que obtuvimos cuando trabajamos con la suma. Entonces vamos a ver cómo procedemos ya encontrando ese mínimo común múltiplo. Sabemos que es 3/4 menos 1/5, 4 por 5, y multiplico el 3 por el 5 y lo ubico en primera posición. 3 por 5, respeto el signo, menos, y multiplico 4 por 1 y los ubico en donde les corresponde. Así pues, 3 por 5 me da 15, menos 4 por 1, 4, y eso dividido entre 20. Entonces 15 menos 4 son 11, dividido entre 20. El resultado es 11/20. Vean cómo por un lado o por el otro, que es el que yo propongo, que me parece más interesante porque desarrollo más habilidades matemáticas, llegamos al 20, que es el denominador que me corresponde para hacer equivalentes las fracciones con las cuales yo partí. Bien, espero la lección les parezca interesante, y en caso de cualquier duda, comuníquense al canal. Recuerden que somos anti-losers, y si no te gusta, no visites el canal. Adiós.